Dios les bendiga, nos sentimos altamente agradecidos del Señor que nos brinda, nos presta, nos da una nueva oportunidad para compartir su palabra. La palabra del Señor que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Para nosotros, alto privilegio poder compartir su palabra en este día. Estamos sumamente emocionados, motivados por el Espíritu Santo, ya que queremos tratar un tema de manera básica, pero queremos tratar un tema súper importante e interesante, que es la salvación del alma. Todo lo que se hace, todo lo que se busca en el Evangelio, desde el momento que uno inicia esa carrera, es con la intención, es con la finalidad, es con el objetivo de ser salvo. Entonces, hay que conocer qué es la salvación, por qué necesitamos ser salvos, por qué somos salvos. Entonces, ese tema de manera básica, vamos a tratar en este día. Hoy viernes 15 de diciembre del 2023, vamos a tratar este tema. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos que te suscribas y que le da la campanita, porque todos los viernes vamos a estar subiendo estudios bíblicos para que podamos ser mutuamente edificados. Si hay algo que difieres, que no estás de acuerdo o que quiere que se trate por esta vía, te pedimos que nos dejen en la caja de comentarios cualquier tipo de comentario, y sabemos de una u otra manera que seremos bendecidos por el Señor. Desde ya pedimos al Señor que le bendiga a cada persona que pueda ver este video con toda bendición espiritual de los lugares celestiales. Mi nombre es Daniel Rosel, Pastor Daniel Rosel, y estoy acá para hablarle en este día de la salvación del alma. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Por qué tenemos que ser salvos? Bueno, de manera inicial queremos decirle que el ser humano no tenía que tener la necesidad de ser salvo. Nosotros realmente no teníamos que tener esa necesidad. Esa necesidad nos llega cuando el primer hombre que se crea comete el pecado, la desobediencia. Dios le dijo que de todos los árboles que estaban en el huerto podía comer, pero el día que comiera del árbol que estaba en el centro del huerto, de la ciencia del bien y el mal, ciertamente iba a morir. Y ahí inicia el primer pecado, la primera desobediencia. Y ahí mismo, cuando Adán comete el pecado, hay una parte en el libro de Génesis, capítulo 3, del 1 en adelante, que nos habla de la conversación entre Eva y la serpiente. Y después de la mujer haber comido del árbol, cuando fue su esposo, fue Adán, también le dio y comió. Y ahí entra la primera desobediencia. Cuando Dios desciende, pregunta: ¿dónde estás tú? Adán responde y dice: la mujer que tú me diste. Y la mujer dice que la serpiente. Y ahí empiezan los castigos por la desobediencia y por el pecado. Entonces, por esa situación llega una herencia a todos los hombres. Y dice Romano: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero desde ese principio, desde ese momento, Dios crea una solución. Ellos estaban desnudos, no sabían que estaban así. En un principio tenían desconocimiento porque estaban vestidos de santidad, pero ahora Dios mata a un animal y lo viste. Esa víctima es una representación de lo que sería después el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Juan, cuando estaba bautizando, dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es? Vamos a definir. ¿Qué es la salvación? Salvación es solución de problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza o de una situación difícil. Salvar es liberar, librar o redimir. La salvación solo es a través
de Jesús. Dice el libro de Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La salvación es por medio de Jesús. En otra ocasión nosotros vamos a hablar de las diferentes doctrinas, de los diferentes tipos de enseñanza, diferentes líneas, diferentes pensamientos sobre la salvación, pero hoy nos vamos a enfocar en lo básico. Hechos 4:12 dice que por medio de Jesús es que se llega al Padre y por ello somos salvos. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué necesitamos ser salvos? Una buena pregunta. ¿Por qué necesitamos? Una persona que todavía no ha aceptado a Jesús, ¿por qué necesita ser salvo? ¿Por qué? Bueno, le explicaba que en el principio hubo un pecado. Y ese pecado, los hombres, los designios de los hombres, después que nacen, es de continuamente al mal. Porque eso produjo en el ser humano un nivel de deseo que va contrario a la voluntad de Dios. Eso produjo una tierra del pecado. Por ponerlo así, en analogía, una tierra que ahí nace un árbol, que hay un momento que hay que arrancarlo. Y quien puede arrancarlo es Cristo Jesús. Vemos en Génesis 3:5-7, donde dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él también comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hoja de higuera y se hicieron delantares. Ahí inicia realmente el problema, como le decía antes, ahí inicia el problema del pecado y la necesidad de ser salvo. Muchas veces nosotros de una u otra manera buscamos la manera de justificarnos. Siempre el hombre se justifica. Por eso cuando Dios se acerca, Adán se justifica con la mujer. La mujer se justifica con la serpiente. La serpiente no tenía que mencionar porque fue usada. Pero nosotros muchas veces nos justificamos. Y no es justificación. Hay que tomar la decisión de arrepentirse. La salvación inicia con el arrepentimiento. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados todos vuestros pecados. Hemos pasado por la experiencia de salvación. La experiencia de salvación. Hay una experiencia de salvación. Cuando una persona, cuando se acercó Nicodemos a Jesús, él le dijo que había que nacer de nuevo. Y ahí verdaderamente hay un nuevo nacimiento donde la persona que estaba sumergido en el pecado recibe algo de parte de Dios. Y lo que recibe le produce un cambio que se nota. El cambio inicia adentro y se nota afuera. Eso más que lo que nosotros podamos hacer, Dios hace un cambio en el ser humano y el ser humano nace de nuevo y ahí recibe salvación. Eso inicia con el arrepentimiento. Arrepentimiento para con Dios. Y eso nos lleva a la restitución. A la restitución. Entonces, vestido de Adán y Eva. Adán y Eva fueron vestidos después de que ellos cometieron el error. Estaban primero en inocencia, vestidos de inocencia y de santidad. Leemos en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantares. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. En Génesis 3:21. He aquí
Dice en el Salmo 51:5, dice David: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, desde el momento que yo nací con el problema de fábrica. Desde el momento que nazco con el problema de fábrica. Por eso mi designio son de continuamente al mal. David no lo estaba diciendo justificándose. Él entendía que él cometió un pecado, que él falló, que él transgredió la ley de Dios. Pero ahora, en medio de su oración, da una respuesta muy fuerte, porque él dice: en pecado, yo tengo un problema en mí, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, una de las cosas que uno necesita para ser salvo es entender, eso es arrepentimiento, entender que somos pecadores. Ese convencimiento lo da alguien que se llama Espíritu Santo, no una manipulación, no una sujeción, no una presión psicológica, no. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Y ese es el rol del Espíritu Santo. Yo puedo predicarte la palabra, yo puedo darte el mensaje, yo puedo decirte lo que tienes que hacer, pero hay una parte que no lo puede hacer Daniel. Hay una parte que lo hace el Espíritu Santo. Él es quien llega, Él es quien convence, Él es quien cambia, y esa parte es de Él, no de ningún ser humano. Entonces, esa parte del convencimiento es del Espíritu Santo. Por consiguiente, dice el Señor: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque esto es el Evangelio. Esta es locura para algunos que no lo aceptan, pero para los que lo creen es sabiduría de Dios. De hecho, el pueblo de Israel estando en Egipto cautivo por más de 400 años, Dios levantó un libertador llamado Moisés, el cual fue a libertar el pueblo de Israel. Y hubieron diferentes tipos de plagas. Dios manifestó su gloria en Egipto, pero la última de las plagas fue la muerte de los primogénitos. Vamos a leer. Dice: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El cordero iba a ser tomado de las ovejas o de la cabra. Ese fue el mandato que Dios le dio al pueblo de Israel cuando estaban cautivos. ¿Por qué? Porque iba a pasar un ángel de la muerte por todo Egipto. Y donde quiera que hubiese sangre en el dintel de la puerta, donde quiera que hubiese sangre, entonces iba a haber vida. De hecho, el Levítico dice que la carne sin sangre no tiene vida. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, cuando pasó el ángel, donde quiera que había sangre, había vida. Pero donde no había sangre, había muerte. Y allá en Egipto había un lugar donde estaba situado el pueblo de Israel llamado Gosén. Y mientras todo Egipto estaba lleno de llanto, de amargura, de dolor, hasta el príncipe, el hijo de Faraón, murió, pero en Egipto había paz. Precisamente ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Porque ahora los que tienen la sangre del cordero en sus corazones, entonces reciben
la salvación en un momento de muerte. Y ahora lo que parecía un aguijón para la carne, eso olvida la muerte en victoria. Por eso dice el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y el profeta, ¿y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, ahora el creyente, aun cuando muere, descansa en el Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? ¿Qué debemos? Sabemos qué es la salvación. ¿Por qué la necesitamos? Ahora, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Número 1, creer. 2, confesar, como le decía. Creer y confesar. Cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Créelo y confiésalo y serás salvo. Para creer y confesar, debes de tener un arrepentimiento para con Dios. ¿Qué es el arrepentimiento para con Dios? Es un pesar piadoso por los pecados cometidos, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Dice en San Juan 16:8, refiriéndose al Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él convencerá. Entonces, el arrepentimiento es un pesar. Tú sabes en tu designio, tú sabes en tu corazón que tú no estás bien, y tú vas delante de Dios en esa condición. Y cuando tú estás en esa condición ante Dios, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios te salva y transforma tu vida. Pero esa es la forma: confesar y creer. Entonces inmediatamente llega la parte de la restitución. La restitución, eso viene por default. Desde que llegó el arrepentimiento para con Dios y llega el cambio en tu vida, entonces llega el arrepentimiento para con Dios. Llega la restitución. Entonces, ¿qué es restituir? Devolver algo que no es tuyo. Restituir es devolver algo que no es tuyo. Recuerden la historia de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, y un día iba pasando Jesús, y mientras Jesús iba pasando, Zaqueo se subió en un árbol sicómoro, y cuando Zaqueo sube, Jesús va pasando, le dice: Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Jesús le dice eso a Zaqueo. Zaqueo baja deprisa y llegan a la casa de Zaqueo. Desde que llegan a la casa de Zaqueo, Zaqueo dice que él iba a devolver cuatruplicado lo que él había cogido. Si en algo le había defraudado a alguien, él lo iba a devolver cuatruplicado. Y comenzó a hacer restitución. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estaba perdido el hombre. El hombre sin Dios está perdido. Pero qué bueno, sorpresa. Jesús vino al mundo no para los sanos. Jesús vino para los enfermos, para sanar, para restaurar las prostitutas, los endemoniados, los adúlteros, los pecadores, los drogadictas, todo aquel ser humano que necesita salvación. Para ellos Jesús murió en la cruz. Y para muestra un botón, estando Jesús colgado en la cruz, uno de los dichosos, privilegiados y bienaventurados fue un ladrón. Un ladrón que estaba colgado al lado de Jesús. Hubo uno que no lo reconoció y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, desciende, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero hubo otro de los ladrones, el del lado derecho, que dijo: ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condenación, estando haciendo lo malo, tú no temes a Dios. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, la respuesta de Jesús fue: hoy mismo, gloria a Dios, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por eso, desde que ese hombre ahí en la cruz hizo restitución. Él dijo: nosotros estamos padeciendo por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada. O sea, si él dice que está padeciendo, su restitución fue él estar clavado ahí. Y él lo confesó, él sabe que lo hizo mal porque lo confesó. Pero el otro quería que lo bajen de la cruz y no reconoció a Jesús como Salvador.
Entonces tiene que haber un reconocimiento de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces hay dos tipos de restitución. Número uno, restitución para con Dios. O sea, cuando tú vas y confiesas, tú estás haciendo una restitución para con Dios. Tú estás confesando de que está mal. Y eso es un tipo de restitución. Dice en Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Nos corresponde aceptar lo que Jesús hizo. O sea, lo que Jesús pagó, nosotros tenemos que aceptarlo. Entonces hay otra restitución que es una restitución para con el hombre, ¿tá? Para con Dios, pero también hay una que es para con el hombre. Si en algún momento, estando en el mundo, hicimos enemigos, debemos acercarnos a ellos y pedirle perdón. A veces esa es la parte más difícil, donde ve la persona inconversa, ve un problema ahí. Sin embargo, cuando usted se arrepiente, eso viene por default, eso sale, porque en su corazón hay una transformación, hay un cambio, hay una metamorfosis. Y cuando llega esa metamorfosis en usted, entonces lo que sale es restitución. Dice en el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, realmente cuando hacemos esa restitución, ahí somos justificados y estamos delante de Dios como quien nunca había pecado. Es un proceso que explicándolo parece largo, pero eso es cosa que Dios la hace rápida. Va a depender del Espíritu Santo, naturalmente, pero Dios lo hace rápido, porque el trabajo de la cruz es suficiente. Y Jesús dijo en la cruz, consumado es. Tetelestai, yo he cumplido, yo he pagado. Si había alguien que estaba empeñado, aleluya. Si había alguien que estaba empeñado, yo pagué para que sea salvo. Por eso es que no importa la atadura, no importa el nivel de pecado. Y muchas veces se buscan otras herramientas para limpiar ese pecado. Y dice el profeta que aunque te laves con lejías y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Aunque te laves con lejías, aunque use mucho cloro, mucho detergente, la mancha del pecado no se quita con detergente. La mancha del pecado no se quita con legalismo. La mancha del pecado no se quita con religiosidad. La mancha del pecado solamente se quita con el derramamiento que hubo de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, reconociendo eso, en Cesarea, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Algunos decían que el profeta, otros que Jeremías. ¿Ustedes qué dicen de mí? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Juan bautizando dijo, ese es el Cordero. Gloria a Dios. Aleluya. En el principio se mató un animal. En Egipto se mató animal. Los hombres y las mujeres, el pueblo de Dios tenía que matar palominos, tenía que matar ovejas para ellos ser limpios de su pecado. Y anualmente había un sumo sacerdote que tenía que entrar al lugar santísimo. Pero qué bueno, aleluya, que hubo quien murió por tus culpas y por mi culpa en la cruz del Calvario. Lo fino, lo lindo, lo hermoso del Evangelio es Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de vida eterna. Entonces tenemos la restitución para con Dios y la restitución que se hace con el hombre. Todo eso es el mismo proceso de la salvación para justificarnos y regenerarnos. Confesar, creer. Ese es el primer paso. Con el arrepentimiento confesamos y creemos. Cabe destacar
que debemos de orientar en el sentido de que a veces la gente quiere acceder al Señor y usted lo pone a repetir 3 palabras: acepto al Señor como mi Salvador personal, ya está inscrito en el libro de la vida. Es necesario la oración, es necesario que se hinque, que hable con Dios, aunque no sea en ese momento, vamos a decir que se haga profesión de fe en ese momento, pero hay que hablar con Dios y confesarle y creer. Y eso da el sello, las arras del Espíritu, el sello del Espíritu Santo, de la salvación cuando se hace eso. Porque esto es lo que se enseña en Romanos capítulo 10. ¿Se puede perder la salvación? Nos vamos a quedar con esa pregunta. ¿Se puede perder la salvación? Vamos a ver qué dicen los hermanos que creen en el arminianismo y los hermanos que creen en el calvinismo. Los arminianos y los calvinistas. Ahí sería mejor. Los arminianos y los calvinistas. ¿Se puede perder la salvación? Para la próxima entrega le vamos a hablar si se puede o no se puede perder la salvación. Tenemos por ahí también un manjar de teología sistemática. Vamos a hablar de cristología, de angelología, de escatología, de neumatología. Todo eso lo vamos a preparar para traerlo secuencialmente. Así que ya ustedes saben, Dios le bendiga, le bendecimos en el nombre del Señor y oramos por ustedes para que puedan tomar la mejor decisión. Recuerden, el Señor dijo por medio de Ezequiel 18:4, todas las almas son mías, por eso el alma que pecare, esa morirá. Dios les bendiga.